Hola, muy buenas tardes amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente sábado y bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión un video bastante especial, me siento muy alegre, muy entusiasmado porque damos inicio a nuestro taller de la literatura de terror a través de la historia. Entonces, el día de hoy vamos a ver un capítulo, una sesión que es muy importante, que es fundamental para todo lo que vamos a ver en las sesiones posteriores, pero curiosamente no vamos a hablar propiamente el día de hoy de literatura, sino que vamos a hablar de un tema que va a ser un eje, va a ser un concepto, una palabra que si no tenemos claramente definido y delimitado desde el principio, va a ser más difícil la comprensión de ciertos conceptos y de ciertas ideas que vamos a desarrollar a profundidad en las siguientes sesiones. Entonces, por ello, la sesión del día de hoy está dedicada a ¿qué es el miedo? Una mirada transversal. Y bueno, si ven que estoy moviendo la cabeza, no crean que es una falta de atención de mi parte. Amigos y amigas, pues ya saben que es porque aquí tengo la presentación en la computadora, pero estoy grabando desde mi teléfono celular. Entonces, bueno, nada más para que lo sepan. Vamos a dar inicio porque es un tema largo, créanme que ha sido muy difícil hacerlo, entonces voy a irme rápido para no exceder del tiempo que he dispuesto para este video. Vamos a ver la agenda. Vamos a empezar con algunas generalidades acerca del miedo, luego vamos a ver la biología del miedo, que es sumamente importante conocerla, la influencia de la cultura en la construcción de la emoción del miedo, luego algunos factores subjetivos, factores intrapersonales para esta configuración del miedo, de lo que es el miedo, luego literatura y catarsis, es decir, cómo ahora sí un poquito, cómo la literatura juega mancomunadamente para poder relacionarse con el miedo. ¿Qué hace la literatura con respecto al miedo? ¿Por qué nos asusta? Y si nos asusta, ¿por qué queremos seguir leyendo? Y finalmente vamos a hacer una pequeña recapitulación, unas conclusiones de todo lo que vamos a ver en esta hora, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a adelantar, a entrar en materia. Nada más una precisión que ya lo había mencionado yo cuando hice la presentación del curso, pero sobre todo en esta sesión es muy importante que yo lo recalque. Esto tiene un carácter introductorio. De cualquiera de los temas que están viendo en esta agenda, en este temario, simplemente para yo darles una introducción más o menos esencial, yo me tardaría 1 hora o 1 hora y media en cada uno de los temas. Aquí en 1 hora voy a ver todos estos temas. Entonces, de antemano les ofrezco una disculpa por la información tan sucinta, tan acotada que les voy a dar. De todos modos, las personas que están en el grupo Los Relatos de Clio, ahí van a estar los materiales, va a haber una bibliografía esencial, van a haber algunos materiales de apoyo. Entonces, no se preocupen, ahí va a estar todo a su disposición. Y si alguien tuviera una duda o le interesara algo de este tema o no estuviera de acuerdo, pues si está en el grupo Los Relatos de Clio de Facebook, puede escribirme directamente por el Messenger o en el Instagram, o puede dejar su duda aquí si es que quiere profundizar en algún concepto, ¿vale? Pero lo digo por mor de la precisión semántica, intelectual de cada uno de los conceptos que voy a hablar el día de hoy. Simplemente es una introducción extremadamente general. Sin embargo, he procurado guardar el debido rigor metodológico y científico que debe tener cada concepto, ¿vale? Simplemente hago ese señalamiento. Bueno, generalidades. Vamos a ver la relevancia del tema. Ahora sí, porque estamos hablando de una emoción de biología cuando es un taller de literatura. Vamos a ver la anatomía de las emociones en general, cómo surgen y han evolucionado las emociones y qué es el miedo. Relevancia del tema. Bueno, este tema es sumamente importante verlo porque vamos a poder identificar cuáles son pensamientos, sensaciones y reacciones asociadas con el miedo. Y eso en determinado momento nos va a poder ayudar a nuestro autoconocimiento para que cuando leamos un libro, que es obviamente el sentido de este taller de literatura, pero también cuando veamos alguna obra, una obra cinematográfica, una obra de teatro, algún podcast de miedo, bueno, sepamos si estamos reaccionando de cierta manera, es que sí nos está produciendo miedo y por qué nos está produciendo ese tipo específico de miedo. Por eso esto es muy importante. Segundo, verificar la relación entre los diversos géneros de terror y los temores experimentados por el ser humano. Con base en lo que veamos en la sesión del día de hoy, créanme que va a cobrar completo sentido cuando vayamos avanzando en las siguientes sesiones que tenemos para los próximos meses. Vamos a ir ahora sí calcando perfectamente por qué surgieron esos géneros de terror tan específicos en la literatura y por qué quizás hoy ya no nos impactan tanto como antes.
Esto nos va a servir muchísimo saber del miedo y entender la función de la literatura en la expresión y la catarsis de las emociones humanas. Ahorita explicaré qué es la catarsis, ¿vale? Pero es entender eso, cómo se relaciona la literatura y la expresión de estas emociones. Bueno, anatomía de las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, si decimos que el miedo es una emoción, vamos por lo básico. ¿Qué es una emoción? Estoy aquí trayéndoles dos definiciones, una muy clásica, muy difundida en el mundo académico, aunque últimamente ha tenido algunas revisiones, pero me parece que es, digamos, como que el aval general, ¿no? Que es de Paul Ekman, y dice que las emociones son los modos de respuesta que se han seleccionado en el curso de la evolución para favorecer la adaptación del organismo al entorno. Es decir, son mecanismos adaptativos que le sirven al ser humano para enfrentarse mejor con el entorno que le rodea. Y de aquí lo que quiero recuperar es que son mecanismos adaptativos. En el curso de la evolución han surgido unos mecanismos llamados emociones que nos ayudan para muchas cosas del entorno. Eso es lo que quiero recuperar de la teoría de Paul Ekman. Y también voy a contraponer una teoría más reciente que ha cobrado mucha fuerza, que en algunas cosas se opone a la teoría de Ekman, pero bueno, al final se va a complementar, que es de Lisa Feldman Barrett. Y en este caso nos dice que las emociones están hechas de componentes básicos, varían de una cultura a otra, no son provocadas sino que las creamos nosotros, surgen de una combinación entre propiedades físicas del cuerpo, un cerebro flexible y la cultura y la educación de un entorno que nos rodea, ¿no? Y de aquí lo que quiero recuperar de la definición de Feldman es que las creamos nosotros. Entonces, si ponemos en conjunción estas dos cosas, la perspectiva de Paul Ekman, que dice que en el curso de la evolución los organismos generan mecanismos, y la perspectiva de Lisa Feldman, que dice que estos mismos organismos tienen la capacidad de crear las emociones y lo que ellas conllevan, y que implican cambios en el cerebro, fisiológicos, bueno, tenemos entonces algunas pautas generales de lo que son las emociones. Ahora sí, cosas en las que convergen estas posturas. Y esas son que en las emociones intervienen factores biológicos, cerebrales, químicos y hormonales. En pocas palabras, las emociones no están en una mente inmaterial, las emociones inciden y son producidas por un cuerpo viviente, por un organismo, ¿vale? Segundo, las emociones son adaptativas, independientemente de que digamos que solamente surgieron en una época de la evolución de los mamíferos, de los vertebrados, o que estas emociones están surgiendo todos los días, inclusive en un niño de 4 años, bueno, independientemente de cómo entendamos la adaptación, son adaptativas para un entorno, para un lugar y para un tiempo específico, ¿de acuerdo? Y las emociones, su origen y su manifestación varía de un organismo a otro, porque como son adaptativas de un entorno y como inciden en la química de un organismo, no pueden ser idénticas, a pesar de que las emociones tengan pautas generales en todas las personas, ciertamente se viven de una manera peculiar y singular. Eso también es muy importante dejarlo claro. Estas son las generalidades, ¿vale? Ahora, nada más a manera rápida, insisto, si nosotros viéramos las emociones, todo lo que tiene que ver con las emociones en el ser humano, como un árbol, su historia fuera como un árbol, y quisiéramos ver cómo han crecido desde las raíces hasta llegar a la copa, que digamos que la copa son las emociones más complejas y modernas. Bueno, ¿qué tendríamos en las raíces? Tendríamos que en algún momento los organismos tuvieron reflejos básicos tan sencillos como ver una mancha y pensar que es una araña y moverte, como sentir un carbón ardiente, una brasa que surge de algún árbol que se está quemando y retirar el brazo, respuestas inmunes, tanto internas hacia una enfermedad, introcepción, como externas hacia un riesgo, hacia un daño, y el metabolismo, que el metabolismo pues simplemente es el mecanismo de un cuerpo viviente, ¿no? Entonces, desde ahí eso es el origen de lo que son las emociones, y todavía hoy esto tiene una relevancia, como este famoso susto fácil de las películas, el jump scare. ¿Saben qué es? No es otra cosa sino un recurso que apela a los reflejos básicos. La película va y sale una sombra, sale una cara horrorosa, se escucha un grito. Está apelando a desestabilizar al espectador basado en un reflejo básico, como el de la sorpresa, como el de un riesgo sorpresivo. Entonces vean cómo, a pesar de nuestra evolución, todavía nos configuramos con base en esto. O sea, no es que dejemos una etapa atrás, sino que las etapas se van imbricando una con otra, ¿vale? Un entramado. Luego, más arriba en el tronco, en el siguiente paso de la evolución de las emociones, están los comportamientos de dolor o placer, asociados por supuesto a los
grandes instintos básicos que tienen los seres vivos, que es la alimentación, la reproducción y la supervivencia, ¿no? Y que tienen sus respectivos estímulos, como la alimentación, el hambre y la sensación de saciedad, que es su recompensa, como la reproducción, que es el apetito sexual y la gratificación sexual, y como la autoconservación o supervivencia, que sí tal cual es el dolor y el alivio. Entonces tienen estos instintos, estas formas de cumplirse, ¿vale? Entonces ese es el siguiente nivel que va configurando las emociones. Luego ya vienen, ahora sí, las emociones y motivaciones primarias, que son estas emociones que les digo, está mucho bajo revisión todavía ese tema, pero pues como este del miedo, de la alegría o la felicidad, de la tristeza, del enojo, etcétera, ¿no? Entonces, estas emociones se apuntalan de lo que acabo de comentar, de los comportamientos de dolor y de placer, de los reflejos básicos, del metabolismo, Entonces, aquí es donde estamos hablando del miedo. Así es como hemos llegado evolutivamente a sentir miedo, inclusive en un nivel más alto, pues hay emociones secundarias, emociones sociales, que son emociones que ya requieren de una interpretación, ya requieren de procesos cognitivos adicionales para poder generar un estado de ánimo. Simplemente como ilustración, aquí les tengo en La rueda de las emociones de Robert Plutchik, un psicólogo estadounidense de los años 80, que sintetizó de manera perfecta, y hay un atlas de las emociones, ese se los dejo en los recursos de los relatos de Clio, simplemente como cultura general, pero vean todas las emociones que hay ahí, con base en las emociones básicas o esenciales que están en el centro de la rueda. Se diversifica emociones ya muy complejas, ¿no? Como sentirse vulnerable, melancólico, desamparado, inútil, inferior, pero esto ya requiere de una comunidad, ya requiere de que estemos pensando en un entorno específico. Entonces, simplemente para que vean la gama. Y aquí se explica cómo, aunque es muy parecido o esencialmente podemos hablar de una emoción, a veces lo intercalamos con otros conceptos, ¿no? Como decimos, a ver, literatura de terror, literatura de horror, literatura de pavor, ¿qué no es lo mismo? O sea, el terror, el miedo, el pavor, el horror, bueno, tienen ligeras diferencias porque ya son emociones más refinadas, ¿vale? O sea, más construidas artificialmente que el reflejo inmediato del miedo, ¿va? Entonces eso simplemente es como un contexto general. Y ahora sí, vamos a hablar, ya dicho esto, entonces, ¿qué es el miedo? Esta emoción del miedo, ¿qué es? Bueno, Galimberti, en su diccionario de psicología, nos dice, es una emoción primaria de defensa provocada por una situación de peligro, que puede ser real, anticipada por la previsión, evocada por el recuerdo o producida por la fantasía. Esta definición me ha parecido extremadamente pertinente, me parece las mejores que hay entre todas las definiciones académicas y también comunes del miedo, porque nos habla de todo el amplio espectro. Bueno, simplemente refiere que es una defensa, miedo es una forma de defensa, de adaptación, como ya le hemos mencionado, y tiene que ver con el peligro. Esto es lo mejor de esta definición, pero ese peligro, o sea, hay un peligro, pero puede ser real o imaginario, o puede ser real pero no llegar todavía, puede mantenernos expectantes, puede ser algo que ya sucedió, pero simplemente lo estamos recordando. Esto es fundamental. Este es el miedo. Así es como opera el miedo. Entonces, vamos a tener bien presentes esta definición de Galimberti del miedo para esta sesión y para todas las posteriores, ¿vale? Y ahora sí, vamos a entrar en la biología del miedo. Vamos a hablar rápidamente de marcadores biológicos, los estados característicos del miedo y modos de afrontamiento. Primero, una precisión, ¿qué es un marcador biológico? Y bueno, aquí están viendo la definición, una definición oficial que es de la Unión Europea, de una agencia de medicina de la Unión Europea. Bueno, en pocas palabras, un marcador biológico es una señal fisiológica medible que nos dice que estamos experimentando un cierto estado fisiológico. Eso es un marcador biológico, ¿no? Puede ser una liberación de una hormona, de una sustancia, un proceso químico en el cerebro, el cambio en un electroencefalograma, en una resonancia magnética funcional, en fin, cualquier cosa que genere un cambio que puede ser medido en el cuerpo, en nuestra fisiología. Ese es un marcador biológico. Y el miedo tiene marcadores biológicos, tiene varios, pero vamos a hacer referencia a dos, a los más característicos, a los más importantes o los más generales. El primer marcador biológico, algo que se va a liberar en el cuerpo cuando tenemos miedo, que por eso ya hablamos del miedo, de la emoción, de todo lo que influye, es el cortisol, la famosa hormona del estrés. Bueno, pues el cortisol es producido por las glándulas suprarrenales y fundamentalmente, bueno, ahí está la definición para que la puedan consultar, pero lo que me interesa recalcar es que va a tener
La función que tiene el cortisol es hacer una gestión distinta de la glucosa, de la energía, y excitar o inhibir algunos procesos en el cuerpo. Eso es lo que hace el cortisol. Eso es lo que hace lo que pasa cuando estamos asustados o estresados. ¿Cuáles son los efectos notables que tiene el cortisol en el cuerpo? Uno, modifica el metabolismo alimenticio. Por eso, cuando estamos asustados o estresados, generalmente no tenemos hambre y se inhibe nuestra salivación, inclusive. Generalmente porque hay personas que al revés, cuando están asustadas o estresadas, comen más. Y cuando hay un estrés crónico, esto conlleva a desórdenes alimenticios. Entonces, lo que les decía, se experimenta el miedo de manera diferente. Pero en términos generales, el cortisol afecta el metabolismo alimenticio. También controla la presión sanguínea. Por eso cuando estamos asustados, y esto ya vamos a relacionarlo con la literatura, cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, Yunbi, ¿se acuerdan de la reseña que hice de Yunbi y el relato de Yunbi? Estaba yo sintiendo aquí esa sangre aquí martillando en mis sienes, el latido de mi corazón, porque me estaba estresando, me estaba asustando por lo que estaba yo leyendo en el relato. Porque esto es lo que el cortisol estimula la presión sanguínea. Modifica el ciclo de vigilia y de sueño. Por eso, cuando vemos una película de terror o cuando leemos un muy buen relato de terror, como el que también les comenté alguna vez, del Hocico, de Edward Lucas White, ese relato me costó trabajo conciliar el sueño. Porque al haber liberado cortisol por el susto que me produjo el relato, se alteró mi ciclo de sueño. Por eso, cuando también estamos estresados o asustados, no nos podemos dormir. ¿Vale? Estamos dando vueltas en la cama, estamos incómodos. Es por eso. Esa es una señal de que estamos asustados o estresados. Y altera la memoria y la concentración. El cortisol, irónicamente, estimula un estado de hipervigilancia, que estemos muy atentos. Eso es lo que hace el estrés, ¿no? Que estamos muy atentos a algo. Irónicamente, como menciono, el estar hipervigilantes hace que en otras cosas no pongamos atención o que se nos olviden. Esto también quiere decir que cuando estemos leyendo una obra de terror, de buena literatura de terror, o estemos viendo una película de terror, es cuando nos quedamos así como embobados, ¿no? Y hasta nos tocan y como que brincamos. Porque toda nuestra atención a través de ese cortisol está concentrada en una sola cosa. Entonces ya ven cómo la buena literatura provoca ese efecto en nosotros por esto, precisamente por ese peligro real o fantasioso, pero que está liberando una sustancia. Y otro marcador biológico es la adrenalina, que igual en términos muy generales, la adrenalina simplemente va a preparar a nuestro organismo, nuestros órganos, nuestro sistema nervioso para una respuesta. Ahorita hablaré de qué respuestas pueden haber, pero simplemente lo que va a hacer es preparar al cuerpo, los pulmones, la sangre, los músculos, todo. Eso es lo que hace la adrenalina, o también llamada epinefrina. Bueno, ¿cuáles son los efectos notables que tiene? Aumentar la frecuencia y fuerza cardíaca. Por eso cuando estamos asustados con una película o con un libro, está golpeando el corazón. Tiene un efecto broncodilatador, en pocas palabras, facilita la entrada de aire a los pulmones por una reacción posible que tengamos que huir, que salir corriendo, que queramos irnos, aunque no lo hagamos, pero tiene ese efecto. Por eso empezamos a respirar agitadamente. Aumenta el metabolismo basal. El metabolismo basal es el número de calorías o de energía que quema un organismo estando en estado de reposo. Entonces empieza como si le echaras más leña al horno, digamos a la caldera, por usar una analogía, porque se está preparando el cuerpo para algo. Por eso sientes esa inquietud. Y tiene efectos indirectos sobre el sistema nervioso central. Como la adrenalina no incide directamente en el cerebro, sino en el metabolismo, en el sistema nervioso, lo que hace es desestabilizar ciertas cosas. Nos produce que el mareo, que el hormigueo, que el dolor de cabeza. O sea, tiene como que efectos colaterales en el cuerpo, porque está poniendo a trabajar todos los órganos para una posible reacción. Entonces, por eso es que nos pone como que muy nerviosos, muy sensibles, esta liberación de la adrenalina. Y entonces, pues estos marcadores biológicos, a manera de resumen, se activan ante la presencia de un peligro o amenaza, ¿vale? Y leer una buena historia de terror, por supuesto que nos hace, aquí viene la maestría de los grandes escritores de terror, que a través de unas líneas, unas páginas, hacen que te sumerjas y que seas partícipe de una amenaza que está describiendo ahí. E inciden sobre nuestros procesos neurofisiológicos. Eso es lo increíble, que no es que tú te quieras asustar, es que te produce ese miedo, y ya vimos todos los efectos que en el cuerpo puede tener ese miedo. Esto también nos debe de llevar a pensar y hacernos responsables sobre cuando hacemos bromas pesadas o obligamos a una persona a ver una película que no quiere.
le estamos sometiendo a un proceso corporal, algo que tiene efectos, como ya mencioné, hormonales, tiene efectos metabólicos indeseados por esa persona. Entonces no es solamente como que una broma y cause risa o porque se hace ideas en la cabeza, hay procesos biológicos involucrados. Entonces también seamos muy responsables de eso. Si no lo sabíamos, bueno, pues la ignorancia ya no es un pretexto, ¿vale? Por eso les digo que conocimiento es maravilloso. Y estados característicos que simplemente voy a mencionar muy alto nivel relacionados con el miedo, la aprensión, la agitación, el nerviosismo, la ansiedad, el temor y la desesperación, que todos estos estados preceden o se intercalan con la experiencia del miedo, y algunos de ellos son muy similares, como la aprensión y la agitación. Ambos tienen que ver con un peligro que se acerca. Nos sentimos aprensivos o agitados. Simplemente a lo mejor la diferencia es que la aprensión es un peligro que no está establecido como 100% seguro, pero es probable. Y la agitación es un peligro que ya viene, que ya se ve, que se está previendo, ¿no? Que va a llegar, no ha llegado, pero ya se ve que va a llegar. El nerviosismo igual, por ejemplo, surge cuando la persona no sabe exactamente dónde está la fuente del peligro. O sea, ahí es cuando empieza a sentirse nervioso, la ansiedad, que tiene que ver con la incapacidad de afrontar algo, el temor, que ya es, digamos, la fase previa del miedo, ¿vale? Cuando ya va a entrar el miedo, esta angustia, la desesperación, que esa se da sobre todo cuando sentimos la incapacidad de luchar contra un peligro. Es decir, ya llegó el peligro, ya llegó la amenaza, ya llegó delante de nosotros, y estamos sopesándola o evaluándola, pero ya vimos que no podemos hacerle frente. Entonces nos sentimos desesperados, y en la literatura o en las películas seguro lo ven, ¿no? Cuando va correteando el asesino y a veces hasta le decimos no, espérate, o sea, porque ves que lo va a alcanzar, te desesperas. Y en la literatura igual, por ejemplo, me pasó con la bruja Lois, ¿no? Que se los decía, me desesperó de no, o sea, por favor, esa incapacidad que tú mismo te transmite el autor para participar en los hechos que está narrando, bueno, pues él te logra enganchar, y entonces tú te pones como un personaje y pues eres parte de esa desesperación. Y otros 3 estados característicos: el pánico, que ya ahora sí, si esta desesperación se consolida, de bueno, es que ya estoy ante este peligro, o el personaje está ante este peligro y no puede hacer nada, sientes ese pánico ante lo inminente, ante ya la consumación de ese riesgo, de esa amenaza, de ese peligro. El horror, que la diferencia, si querían esta diferencia, digamos, conceptualmente o clínicamente, entre miedo y horror, o terror y horror, el horror es miedo con repulsión. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo en la noche un fantasma. Es un decir, ¿no? O me da miedo un perro, porque a mí me dan miedo los perros en la noche callejeros, ¿no? Pero no me dan horror. Pero si yo viera una tarántula parada en este momento junto a mí, me daría muchísimo horror, porque las tarántulas me dan asco y me dan miedo. Ese es el horror, ¿vale? Tiene que estar el asco, la repulsión. Y el terror, que es una sensación de miedo intensa e incontrolable. Ese sí es el terror, estar gritando, perder el control. ¿Por qué? Porque se activa, les he mencionado, el cortisol y la adrenalina, y imagínense ese cóctel funcionando junto para hacerle frente a una amenaza. Y hablando de hacerle frente, hay 3 métodos de modos de afrontamiento, tres mecanismos. Un modo de afrontamiento simplemente es un mecanismo que nos dice qué vamos a hacer ante un peligro, ante una amenaza, relacionada por supuesto con esta sensación, con esta emoción del miedo. Es decir, cómo reaccionamos. Ese es un método de afrontamiento. Y los mamíferos por lo menos tenemos 3 métodos de afrontamiento. La huida, escapar, correr, irse, que igual si lo vinculamos con la literatura o con el cine, la huida es cuando estás viendo algo de terror, y por ejemplo me ha pasado con libros, se los he dicho, ¿no? Hasta con las historias del Dr. Barbarroja, y agarro y lo volteo y digo, no quiero seguir leyendo, no quiero, o estás viendo la película y cierras los ojos, estás corriendo, estás huyendo, porque estás asustado, estás desesperado, estás aprensivo, estás ansioso, lo que hemos mencionado hace ratito en la lámina anterior. Precisamente por eso volteas, no quieres ir, es tu manera ante esta obra literaria o esta película de huir. Y en un peligro real, pues, correrías, ¿no? Otro método, la lucha, que igual en una circunstancia natural, pues sería que ese miedo que pasa, por la que las emociones, les digo, como todos son mecanismos de defensa y adaptación, bueno, pues puedes pasar del miedo en un momento a la ira y luchar, ¿no? Aunque todavía tengas miedo. Y en el caso de la literatura, ¿cuál es esa forma de lucha? Que no sé si les ha pasado, a mí sí, cuando te enojas con el autor o con el personaje.
y estás ahí frente a la película y estás como loquita y gritando, no, no te escondas ahí, vete, está un cuchillo, agárralo. O en la literatura de no seas tonto, también me pasó con Lois, ¿no? Así de casi de decirle, tú no debes de permitir que te pase eso. O sea, ese miedo, esa desesperación, esa aprehensión te lleva a la ira, y así es una de las formas en las que se manifiesta ante una obra pues artística, una obra literaria, insisto, y en la vida real, pues el miedo te puede llevar a pelear. Para eso se libera la adrenalina, para prepararte para algo, para una eventual confrontación. Y el tercero, que perdónenme el tecnicismo, pero no hay un mejor nombre para este método. El método tal cual es la tanatosis, que la tanatosis en pocas palabras es hacerse el muerto, es bloquearse, es quedarse paralizado. Ese es otro mecanismo, aunque no lo crean. Por ejemplo, los mamíferos pequeños lo usan mucho, ¿no? Las zarigüeyas, los ratones, que es hacerte el muerto. Y en los seres humanos es el bloqueo, ¿no? Entonces cuando estás muy asustado y no corres ni tampoco peleas, simplemente tu cuerpo entra en un estado de insensibilidad. Por eso en muchas víctimas de alguna situación muy traumática, pues a veces cuando no sabemos esto, podemos culparlas de, oye, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué no te defendiste? Bueno, es que el cuerpo así lo hace. Es que está fuera de su control. Simplemente en ese momento el organismo encontró la adaptación que le pareció más adecuada para enfrentar una amenaza. Y en ese momento fue bloquearse. Que si lo traemos a la literatura o a las películas, es cuando ves algo así que te impresiona, te asusta muchísimo y te quedas así de, que te dicen, ¿qué te pareció? Pues, sin palabras. O sea, no puedes hablar. O sea, así es como, digamos, orientado a la literatura o a una obra de terror, así es como reaccionas. Y pues obviamente en una situación de la vida real, puede ser el desmayo. Esto es lo que pasa, que te desmayas para no sentir nada aunque te corten una extremidad, o te bloqueas y entonces ya no sientes, pierdes, tienes este famoso blackout. O sea, no sé qué pasó, ¿vale? Esos son los métodos de afrontamiento, y acabo de mencionar un poquito cómo los experimentamos en la literatura. ¿Ustedes han experimentado algo similar al ver una película de terror o leer un libro? Bueno, siguiente punto, la influencia de la cultura. Entonces ya vimos lo biológico. Todo esto es lo biológico que tiene que ver con el miedo. También hay una parte cultural. Vamos a hablar de los componentes generales, la época y la región. La cultura tiene muchas definiciones, algunas definiciones muy amplias, muy profusas. Yo no quiero entrar en problemas porque les digo que me podría aventar 1 hora y media hablando solo de este tema. ¿Cuál es la definición más sencilla, pero al mismo tiempo más precisa de lo que es la cultura? La cultura es la forma de ser de un pueblo. Punto. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con los procesos políticos, tiene que ver con la herencia étnica, tiene que ver también con procesos biológicos de los individuos de esa sociedad, tiene que ver con muchas cosas. Pero en pocas palabras es su forma de ser. Eso es. Si un pueblo en cierto momento tiene una forma de ser, en ese momento, esa es su cultura. Punto. Y tiene algunos componentes generales. ¿Cuáles son los que vamos a hablar en esta ocasión? Las costumbres, que es lo que se hace en la vida cotidiana, los hábitos, lo que se repite, los símbolos, que son los íconos, las figuras, los héroes, las leyendas, las historias, tiene que ver con la religión, tiene que ver con las figuras de autoridad, tiene que ver con muchas de esas cosas, ¿vale? Las creencias, que estas ya son ideas que tienen que ver con ciertos aspectos muy, muy singulares y peculiares de un pueblo. Sobre todo las cosas religiosas o las cosas relacionadas a etapas prerracionales como la magia y los mitos. Esas son las creencias. Los límites. Toda civilización, toda cultura, todo pueblo tiene límites. Hasta el pueblo más caníbal que se imagine. Imagínense un pueblo caníbal y que se come a sus recién nacidos. Pues incluso ese pueblo tiene límites. Por ejemplo, en este caso sería pues que no puedes no comer carne humana, ¿no? O sea, es un límite. Esto tiene que ver con los tabús también, ¿vale? O sea, lo vamos ahorita a hablar rapidísimo. Pero todo pueblo tiene límites y eso es parte de su cultura. Y los valores. Como dijo García Maínez, los valores son porque valen. O sea, un valor es algo importante para esa cultura. Es algo que rige esa cultura. Es algo que se transmite y se trata de perpetuar en esa cultura. Esto es lo general. Ahora, todos estos componentes, si nosotros los llevamos a las dos grandes dimensiones que inciden en una cultura, que son la época y la región, vamos a encontrar en la época qué cosa configura el miedo basado en la cultura, cómo se configura este terror, en el conocimiento científico de la época. No es lo mismo leer un relato de terror escrito en el año 900 que decía de una expedición que van a caerse al borde de la Tierra que es plana, a leerlo ahorita, cuando sabemos que la Tierra no es plana. Entonces, esto tiene que ver con lo que a la gente en cierto momento le da miedo.
el conocimiento científico de la época, el legado histórico, este legado, estas ideas, la etapa de la historia hasta la que hemos llegado y que lleva lo que les mencionaba, lleva las creencias, lleva ciertos valores, lleva ciertos símbolos importantes. También eso tiene que ver el momento en el que surge una narración de terror, lo que previamente ha acontecido en la historia. Les digo, nosotros pues lo estamos contemplando ahorita desde el año 2022, pero fue muy diferente en las épocas posteriores, ¿no? La evolución del pensamiento, que aquí tiene que ver con fenómenos muy específicos de la historia humana. Por eso el terror que surge en la cultura grecolatina, en las épocas de la cultura grecolatina, no es lo mismo al tipo de terror que surge en la época medieval y tampoco se parece al tipo de terror que escriben los autores cercanos a la época de la Ilustración o del Gótico, y tampoco es el mismo terror que tiene auge a principios del siglo XX en Estados Unidos, porque el pensamiento va evolucionando. El pensamiento va tomando todas estas pautas que he mencionado, de creencias, de valores, de límites, y así es como va teniendo momentos muy específicos, tópicos muy específicos. Eso tiene que ver con la época. Modos de la vida cotidiana, porque siempre una historia de terror tiene que estar enclavada primero en un momento específico. Es más, así hagas una historia de terror que tiene lugar en Venus en el año 5000, pues tienes que dar un contexto de cómo era la vida en Venus en el año 5000. O sea, tienes que encajar esa historia en un modo de vida cotidiano, ya sea que para que la transgredas y hables de un sujeto extraño o para que te vayas sobre la misma línea de esa cotidianidad. Eso tiene que ver con la época, tienes que contextualizar el tiempo. Y temas tabú, cada época tiene temas tabú. Entonces, a lo mejor hay literaturas, hay narraciones que pueden ser muy escandalosas en cierta época, que pueden considerarse de terror o políticamente incorrectas o lo que sea, en cierta época. Y después ya no. O que en su momento se vieron muy bien, pero que ahora ya no puedes hablar de eso. Digo, eso en esta época lo hemos experimentado muchísimo, como temas que no eran tabú ya son tabú, y temas que eran tabú ya no lo son, ya se pueden hablar de ellos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la época y eso incide en a lo que le tenemos miedo. Porque si ven todo esto que les estoy mostrando, ya se explican por qué el miedo de ciertas épocas es distinto al terror actual. Porque a lo mejor ya decimos, es que esto no es miedo, esto es fantasía. Bueno, sí es miedo. De acuerdo a cómo está configurada la historia, eso debería darle miedo a la audiencia a la cual iba destinada la obra, ¿vale? Y así nos evitamos ser anacrónicos. Y el otro gran componente, que es la región. Aquí tiene que ver con la iconografía, es decir, la zona geográfica y la región. La iconografía son estos símbolos. De nuevo, el miedo tiene que ver, en el caso de la región, con los íconos que hay en ese lugar, estos símbolos. En China o en Japón, no sé, en el año 1500 antes de Cristo, el dragón, la figura del dragón, era una figura de fortuna, un buen augurio, todavía hasta la fecha, de buena suerte. Es una buena señal. En la Europa medieval, en la época de San Jorge, bueno, del mito de San Jorge, el dragón es la encarnación del peor mal y el peor terror. O sea, vean, un mismo icono, una misma imagen prácticamente, aunque tiene diferencias fisionómicas, pero en un caso es la abundancia y en otra cosa es el mal. ¿Por qué? Porque son regiones distintas y porque son épocas diferentes, ¿vale? Las influencias geográficas, ahorita he mencionado el caso de China y de Japón, ese es el más claro ejemplo. China se nutrió mucho de lo que Japón, de las ideas que exportó de China, del budismo que llegó de la India. De hecho, todavía hoy en Japón sus grandes fuentes espirituales tienen que ver con las obras chinas y con el budismo hindú, ¿no? Entonces, así en todo lugar, cuando surge un tipo de obra de terror o de literatura o alguna idea que nos estimule el terror, tiene que ver con el entorno geográfico, ¿no? Por eso en las historias estas de los nativos americanos, pues se teme, como el relato de Algernon Blackwood, ¿no? Al Wendigo, ¿por qué? Porque son zonas con pinos, son zonas montañosas, con grandes lagos. Eso no pasaría en el terror de los habitantes del desierto del Sahara o del Gobi. Ellos le temen a un gusano que se entierra bajo la tierra y escupe veneno. ¿Por qué tiene que ver la geografía? Parece que no, pero por supuesto que tiene que ver la geografía en aquello a lo que le tenemos miedo. Sí es cierto que donde hemos nacido es a lo que le tememos. Delimitación de lo salvaje. Cada región específica, América, Australia, las islas, todo esto, cada región tiene un concepto, y eso se insisto en todas las culturas humanas, de lo salvaje.
de aquello que está prohibido, de aquello que está más allá de lo que entendemos por civilización, independientemente de que el pueblo también sea un pueblo aborigen, pero tiene su idea de que hay un cierto, por eso hablaba de los límites, hay un cierto punto donde más allá se deja de ser humano, más allá de está lo salvaje, y hay que tener cuidado con eso salvaje. De nuevo, esto salvaje va a depender de la región. En algunos casos, como en la antigua Grecia, simplemente un bárbaro, un salvaje era el que no hablaba griego. Simplemente, aunque tuviera sus costumbres refinadas, pero no hablaba griego. Y a lo mejor en una aldea africana, los bantúes, por ejemplo, a lo mejor lo salvaje ya es directamente identificado con los animales, solamente. Entonces esto varía de acuerdo a la región. La idiosincrasia comunitaria. Todas las regiones, dependiendo ya si tiene que ver con temas de la geografía, del clima, de los mismos rasgos físicos que tienen las personas, aunque no lo creamos, estos temas étnicos a veces influyen mucho, configuran una idiosincrasia, una identidad comunitaria, y esa identidad también hace que la gente le pueda tener miedo a ciertas cosas que en otra comunidad no le tendrías miedo. Eso es triste, pero es cierto, ¿no? Un hombre de piel, un niño que nace con piel oscura africana en una comunidad caucásica, no sé, del norte de Europa hace 800 años, pues, ¿qué pudieran pensar, no? Pues es una maldición, ¿no? O sea, ¿de dónde surge, no? Alguna idea de este tipo, ¿no? Hay relatos incluso de eso. Bueno, y la interacción con el entorno. También la región influye en aquello a lo que le vamos a tener miedo, porque las diversas comunidades interactúan de formas diferentes con su entorno, con su ambiente, con lo que los rodea. Algunos muy cercanos a la naturaleza, otros que ven a la naturaleza como una amenaza, algunos que tienen mucho trato con los pueblos vecinos, son aperturados, comercian, y otros que no, que son pueblos muy cerrados, como por ejemplo el Japón, que son pueblos relativamente herméticos hacia ellos mismos. Entonces, con base en eso, también va a haber figuras que una cultura le tenga miedo y otra cultura no. Y eso a los habitantes de esa cultura, por supuesto, los condiciona a lo que le deben o no le deben de tener miedo. Entonces, la cultura así es como trabaja con el miedo. Entonces, ya vimos el miedo biológico y ahora acabamos de ver cómo la cultura, cómo el lugar donde vivimos y cómo la época en la que vivimos nos da muchas pautas para saber esto es digno de ser temido y esto no. ¿Ven? Así es como opera esta sensación del miedo en temas culturales. Y ahora, para cerrar, los factores subjetivos que intervienen en el miedo, que son básicamente dos: la educación y el desarrollo psicológico. Y pues voy a hablar de educación y aquí voy a dar, me parece que es la mejor definición que yo he leído jamás de educación, aunque es una definición de hace prácticamente 50 años de un filósofo y pedagogo italiano, Nicolás de Avignano, que dice: la educación es la transmisión, aquí sí lo voy a leer textual, de la cultura del grupo de una generación a la otra, merced a lo cual las nuevas generaciones adquieren la habilidad necesaria para manejar las técnicas que condicionan la supervivencia del grupo. Desde este punto de vista, la educación se llama educación cultural en cuanto es precisamente transmisión de la cultura del grupo. Acabamos de hablar de la cultura. O educación institucional en cuanto tiene como fin llevar las nuevas generaciones al nivel de las instituciones, o sea, de los modos de vida o las técnicas propias del grupo. Entonces la educación está estrechamente emparentada, véanlo, sin querer, ¿no?, con la cultura y con la biología. Con la biología porque la educación también busca ser adaptativa, busca que el organismo, el individuo, se adapte, así como las emociones tienen una función biológica de adaptación. Y también la educación busca transmitir una cultura, y aquí lo que resalté, educación cultural, porque no es una educación que se dé en un marco específico. En ese sentido, la educación la recibimos de los padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, en la actualidad de los medios de comunicación, del Facebook, de los compañeros del trabajo, de las políticas públicas, de lo que escuchamos en cuanto a música. Créanme que por eso sí tiene una gran influencia lo que dejamos entrar a nuestra mente. Eso nos educa, eso nos adapta, nos lleva a que nosotros podamos adaptarnos y perpetuar una cierta cultura con los elementos que he mencionado anteriormente. Entonces, ven, esa es una educación. Y la otra, que es a lo mejor lo que ya entendemos más generalmente como educación, de cómo deberías educarte, que lo usamos como sinónimo de deberías ir a la escuela. Bueno, esa es una educación institucional. Esa es una educación que tiene un fin muy específico, que delimita la institución, como vas a aprender a construir y a diseñar un puente, o hacer una cirugía de corazón, o vas a aprender a
administrar una empresa, no sé, lo que sea. Esa es una educación institucional. Pero la educación cultural, que es la que permea finalmente todo, también nos condiciona a qué debemos o no tenerle miedo. Por eso hay a lo mejor un niño que le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a perderse, a salir a la calle, porque su educación cultural, porque su entorno le ha alimentado esa idea, ¿vale? A lo mejor a veces no de manera directa o explícita, pero sí implícita. Y puede haber otro niño que no, que se salga, que ande, que no tema, porque su educación cultural no le ha instruido de esa manera. Eso es muy importante. Entonces ahí debemos de ir reflexionando, pues cómo nos hemos educado, que les digo que esto es involuntario e inevitable, porque todo aquello con lo que tengas contacto te va a educar. Y esta imagen me encanta, lo ilustra perfectamente. Digo, no es un tema ahorita de educación y de reformas pedagógicas, pero bueno, pues así lo pueden ver, ¿no? Tenemos una idea y el entorno, que en este caso es la profesora de la imagen, pues está dándole forma a una idea, y imagínense que ese sea un temor. Entonces, la niña de la última imagen, a lo mejor esta niña pues no le tiene miedo a, no sé, a la guerra nuclear, pero ya con las ideas que la profesora está haciendo, pues va a terminar temiéndole a la guerra nuclear, ¿vale? Desarrollo. Y el otro factor, ¿no?, que tiene que ver con esto, el desarrollo psicológico, que tiene que ver con el tema subjetivo. Bueno, aquí voy a hablar de un único concepto de desarrollo psicológico, que no voy a regresar un poquito a la biología. Es que les digo que esto es muy complejo, estoy tratando de resumirlo, que es la neuroplasticidad. En pocas palabras y muy sencillas, la neuroplasticidad es el aprendizaje en sentido cerebral, en sentido neuronal, en sentido fisiológico. Y en sentido fisiológico entendemos el aprendizaje como la creación de sinapsis, que son conexiones entre nuestras neuronas y su comunicación bioquímica. Les digo, esto es muy técnico, no se preocupen. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una experiencia, nuestro cerebro, que tiene muchas neuronas, que tienen muchas patitas, que se llaman axones, se conectan unas con otros. Entonces una conexión así es una idea, y una conexión así es otra idea, y así se convierte en otra idea, y imagínense los 100.000 millones de neuronas que hay en nuestro cerebro. La neuroplasticidad es este fenómeno de ir construyendo nuevos puentes o un nuevo cableado. Eso es lo que nos hace aprender. Eso es lo que nos hace tener nuevas ideas, habilidades, pensamientos o temores. Y bueno, pues en esto influyen los hábitos y costumbres, las experiencias traumáticas que hemos tenido, los deseos y la planificación que generalmente se lleva en la corteza prefrontal y que también va modelando estas neuronas. Y, importantísimo, la recuperación y reestructuración de estos enlaces en el cerebro. ¿Por qué digo que esto es importantísimo? Porque toda experiencia, sea buena o sea mala, se perciba como positiva o como negativa, sea muy pequeña o sea muy grande, toda experiencia registrada por nuestros sentidos, por nuestro cuerpo, por nuestro cerebro, va a hacer que continuamente el cerebro esté regresando, se vuelva a ordenar y continúe, porque busca adaptarse, se reestructura para adaptarse. Todo esto se trata de adaptación. Entonces, todos estos, como dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Dependiendo de todo esto, de los hábitos que yo tengo, de las cosas feas que me han pasado, de lo que yo quiero o no quiero que me pase en el futuro, y que esto ha reestructurado mi cerebro, biológicamente hablando, bueno, puede que yo le tenga miedo a una cosa diferente a mi hermano que ha vivido conmigo toda su vida, pero que no ha vivido, que no piensa, que no imagina y que no siente las mismas cosas que yo. Entonces aquí es donde vemos ese carácter subjetivo, ese carácter personalísimo de la emoción del miedo. ¿Ven? Entonces ya pongan todo esto en consonancia. Bueno, pues tiene que ver con la biología de un organismo y tiene que ver con la cultura, con la época y la región donde vive, y todavía, por si fuera poco, tiene que ver con lo que ese individuo particularmente ha experimentado durante su vida. Entonces, eso es, bueno, básicamente, y ahora sí, aquí les voy a poner una imagen, ya tomando en cuenta esto, podemos pensar, bueno, entonces ¿a qué le tengo miedo? Cosas muy diferentes, ¿no? A un asesino serial, a perder la cordura, a una araña, que a mí me da mucho miedo las arañas y asco, a una secta, a algo de brujería, a una figura sobrenatural como es un hombre lobo, como es un vampiro, como es una momia. ¿A qué le tengo miedo? Y cuando ustedes respondan a esta pregunta, yo le tengo miedo a esto, ahora sí, recuerden lo que hemos visto hasta este momento del curso, y seguramente tiene que ver todos esos factores biológicos, culturales y subjetivos sobre las figuras que les dan miedo.
Y para finalizar, vamos a hablar nada más rápidamente de literatura y catarsis. Ahora sí, que ya quedó perfectamente planteado qué es el miedo y por qué se siente de esta manera y por qué este miedo específicamente y no este otro miedo. Bueno, vamos a hablar de la función de la literatura dentro de todo este manejo de los miedos, de los temores. Y vamos a hablar del término de catarsis, que en pocas palabras, insisto, de una manera muy simple, significa algo así como purificarse, como purgarse. El concepto viene de la antigua Grecia. De hecho, el teatro clásico, que están viendo ahí unas máscaras del teatro griego, tenía ese efecto. O sea, ver una obra de tragedia, ver la caída de un héroe, ver su esfuerzo, el dramatismo, la tragedia, y luego ver la ascensión, ver el cambio, bueno, pues ver esta superación de las adversidades. Porque creían los griegos que con eso, y sobre todo Aristóteles fue muy puntual con eso, te superabas, con eso te purificabas. A través de esa visión de la obra dramática, a partir de ver lo que le sucedía al héroe, de experimentar sus emociones, lo que estamos viendo ahorita con el curso de la literatura, de sentir la tristeza, la amargura, el coraje, de sufrir, y después ver la conclusión de la obra, tú como espectador te purificabas, te liberabas, te desahogabas. Eso es lo que significa, grosso modo, el concepto de catarsis. Y así sucedía en la antigua Grecia, increíblemente o maravillosamente, así sigue surgiendo o sucediendo el día de hoy con la literatura. Y esta catarsis simplemente estoy proponiendo aquí un método de 4 pasos muy fácil para entenderlo. ¿Por qué la literatura es catártica? ¿Por qué nos ayuda todavía en estas fechas a esa purificación? Primero, porque expone la situación. Expone la situación que no pudiéramos quizás imaginar o no quisiéramos quizás imaginar por otros medios, porque ni siquiera nos atrevemos a pensarlo, de un asesino en serie, de una criatura que te acecha en el bosque, de una secta que te persigue, de un individuo que se pierde entre las dimensiones de diferentes realidades, de alguien que está perdido en un barco en alta mar sin opción a pedir ayuda, todo lo que ustedes quieran. Todos los géneros de terror que ustedes se imaginen. De un espectro en un castillo, de un fantasma que está acechándote en el espejo. Expone, muestra, pone delante de ti. Evoca. Al exponer esas situaciones, entra en juego este factor biológico que les he mencionado, este factor cultural y este factor subjetivo. Bueno, a mí me da miedo el fantasma en el espejo, porque yo le tengo miedo a estar solo, es un ejemplo, a estar solo en una casa. A mí me da mucho miedo la soledad. Entonces, esa exposición de que si sale una criatura del espejo no va a haber quien me ayude, quien me auxilie, a mí me asusta, me pone nervioso. Empiezo a liberar sustancias y eso es un bucle que retroalimenta, ¿no? Si ya de por sí estaba asustado, pues ahora que estoy sudando y que mi corazón está latiendo y que estoy desconcentrado, pues más miedo tengo. ¿Ya ven cómo se libera este mecanismo? Pero al mismo tiempo la literatura contiene, la literatura limita, porque al final tú sabes que estás con un libro, lo estás teniendo aquí, entonces lo tienes controlado, lo puedes cerrar, la película la puedes pausar, o en última instancia solamente es una película, son actores, no es sangre real. El libro fue escrito hace 100 años, no existe. Eso te alivia, porque está contenida esa amenaza. Si la sientes, porque ya dijimos que el miedo también es por una amenaza imaginaria, pero está delimitada. No te puede hacer en ese momento daño. Y esto ayuda. Y finalmente, depura. Cuando llegamos a esto de, bueno, el terror y vemos la conclusión, por eso los autores, algunos de los más magníficos que he leído, es por los finales que dan, por la sensación que cuando tú terminas el relato, cuando ya lo pones en relieve, tú dices, este relato me ha transmitido esto. Por eso yo le he dicho muchas veces, yo valoro la estética de un relato, yo valoro la prosa de un relato, pero valoro mucho más lo que a mí me deja el relato. El aprendizaje, la sensación general, el panorama, el big picture que yo puedo ver de ese relato. Entonces, depura, me limpia, me libera, y en ese sentido es donde les digo que se equipara con la catarsis de las antiguas tragedias griegas, ¿vale? Entonces, esa es la función que tiene la literatura. Por eso la literatura, decía yo al inicio del video, aunque nos asusta, aunque nos desespera, aunque nos acorrala, aunque nos impugna, pero realmente esa literatura no la dejamos de leer. O esas películas favoritas no las dejamos de ver. Porque hay algo en ellas que nos transmite algo importante, que es esta sensación de que tenemos el control de estas situaciones de miedo, ¿vale? De que podemos enfrentarlas. Y voy a dejarlos con esta definición y con esto cerramos el curso, ya nada más antes de irnos a las conclusiones.
La mejor definición de miedo que encontré, no clínica, no académica, es en un relato llamado El miedo de Guy de Maupassant. Y la voy a leer, y así viene en el relato. El miedo, y hasta los hombres más intrépidos pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo horroroso del pensamiento y del corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimiento de angustia. Pero cuando se es valiente, esto no ocurre ni ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante todas las formas conocidas de peligro. Ocurre en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas, frente a riesgos vagos. El verdadero miedo es como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree en los fantasmas y se imagina ver un espectro en la noche, debe de experimentar el miedo en todo su espantoso horror. Maravilloso, enorme Maupassant, que a pesar de ser un literato y de esa época en la que él vivió, esto cuadra perfectamente con lo que hemos visto, con nuestro contexto, con las reacciones que tenemos físicamente, con cómo nos supera ese miedo, con cómo podemos enfrentar algunos temores, pero por otros somos sobrecogidos. Bueno, es increíble, increíble la definición de Maupassant, ¿vale? Y también el relato, es un relato sencillo porque básicamente son como contar anécdotas y se basa mucho en este hilo, pero bueno, ya saben que no hay pierde con este autor. Y bueno, pues ya para finalizar las conclusiones, entonces, el miedo es una emoción primaria, tiene componentes biológicos, por lo cual implica reacciones físicas, el verdadero miedo, ¿vale? Y que no deben confundirse con reacciones de otras emociones. Está modelado por la época y lugar donde vivimos, aunque por supuesto puede cambiar, pues sobre todo ahorita que estamos en la modernidad, en la globalización, que yo puedo estar en contacto más con personas de otra cultura, bueno, pero aún así está modelado por la época y el lugar donde vivimos. Los temores personales se refieren a situaciones de nuestra vida interior, o sea, las cosas que más nos asustan, seguramente es porque evocan algo en nosotros, que como ya he mencionado, nos es difícil controlar, pero al mismo tiempo deseamos la oportunidad de poderlo limitar, de poderlo contener. Y la literatura nos puede ayudar a exponernos ante estos temores y afrontarlos. Esa es la maravilla de la catarsis. Y bueno, pues ya para cerrar, amigas y amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Les digo, está el grupo Los Relatos de Clio, les voy a dejar aquí el enlace para el que se quiera unir todavía. Para los que ya están en el grupo, ya va a estar, cuando esté este video subido, ya va a estar la bibliografía esencial de todo lo que el día de hoy hablamos. Van a estar algunos reactivos y un pequeño contenido, un pequeño test de las emociones para que vean cómo más o menos son sus formas, o sea, la forma de cada uno de ustedes de reaccionar ante sus emociones, qué tan emocionales son. Es de Federico Flos Campello, un periodista experto en neurociencia. Y algunos contenidos adicionales, que en este caso, como estas sesiones del miedo, no me voy a poner muy técnico, no les voy a dejar leer nada de tarea de cuestiones de neurociencia, pero a lo mejor les voy a dejar ahí algún material importante, general, para que lo puedan consultar si es que el tema les ha sido de interés. Entonces, pues, amigas y amigos, espero que sigan teniendo un excelente sábado. La siguiente semana pues ya retomamos las reseñas, El demonio del movimiento de Stefan Gravinsky, y solamente me queda decirles muchas gracias. Gracias por los casi 1000 suscriptores que somos. Suscríbanse, den like, compartan, y pues me siento muy alegre de haber podido dar este primer paso en compañía de ustedes. Nos seguimos viendo y que tengan un excelente sábado y una excelente semana.